acompaña el director ejecutivo de la FIJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños. Bienvenido. Gracias una vez más por la invitación. Y qué oportuna su presencia aquí. Bueno, porque la usted pista... es una voz autorizada para hablar a nombre de la institucionalidad. Es increíble, cada vez que hay un problema, yo no sé por qué será, pero siempre me toca venir. Es que hay muchos problemas en el país siempre. ¿Qué cosa? Esa es la realidad. ¿Qué cosa? Bueno, el tema obligado es lo que se produjo anoche en el Senado de la República, la aprobación en primera lectura del proyecto de ley de partidos. Proyecto de ley que lo ha estado reclamando la sociedad, pero no justamente como se ha aprobado. Claro. Se ha incorporado el tema de las primarias abiertas, tema que tiene mucha oposición en la sociedad dominicana. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo usted... Mira, yo lamento, yo fui consultor jurídico del Senado, o sea, una institución que me merece, ¿verdad? Respeto. El respeto. Pero yo lamento la forma en cómo el Senado se ha conducido en esta ocasión, honestamente hablando. O sea, una ley de partidos políticos no se puede aprobar sobre la base de lo que diga una facción de un partido político, ni siquiera un bloque del partido de gobierno. O sea, eso debe de llevarnos a todos a pensar. Y una ley de partidos políticos que no sea el fruto del consenso, sobre todo del consenso del sistema político, no va a tener ningún tipo de legitimidad. O sea, la propia Junta Central Electoral, el empresariado que generalmente no le gusta meterse en estos temas, En temas conflictivos. por muchísimas razones, y uno lo entiende. Toda la sociedad civil, los politólogos, han venido advirtiendo de que va a haber problemas en este país. Sobre todo porque tú en una ley, oye, y nos hemos concentrado en el debate de un tema que no era el más relevante. Claro. Porque muchas veces como que quieren desenfocar a uno. Una de las cosas que yo le pido a la sociedad dominicana es que analicemos no solamente lo que como modelo para elegir los candidatos se aprobó en el Senado, sino que analicemos el contenido entero del proyecto de ley. Sí, que dice sobre el financiamiento. Porque ahí está el financiamiento, una serie de cosas, que eran los temas que real y efectivamente generaban preocupación en la sociedad dominicana. Entonces, pongámosle la mirada a eso. Ahora, ¿por qué nosotros estamos preocupados en esta ocasión en el entorno de ese tema? Porque las primarias abiertas en un país en donde las instituciones son tan débiles, porque quieren justificar las primarias abiertas porque en Uruguay nadie se le ocurre comprar votos, eso para empezar, entre otras cosas. Aparte de que tú en una ley de esa naturaleza, tú no le puedes imponer al sistema político una modalidad única de cómo elegir sus candidatos. O sea, hay aspectos del sistema político o hay aspectos que se les reservan a los partidos políticos. Es decir, la ley de partidos políticos, lo que tú tienes que garantizar es que cuente con las herramientas para que los partidos, habiendo elegido el modelo que quieran utilizar, entonces se respete la democracia interna, la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú desde una ley imponerle al sistema de partidos una modalidad única. A conveniencia, como un traje a la medida. No, y más aún, los riesgos que conlleva en un país como el nuestro aprobar un modelo único de esta naturaleza. Pero hay quienes señalan, y dentro de ellos me inscribo, que esto simplemente es un pretexto para no aprobar la ley de partidos, porque el camino que tendría que transitar todavía es indefinido. Oye, yo creo que tú estás tratando de analizar desde el punto de vista hasta positivo, pero ojalá y ese sea el pretexto, porque si van a aprobar la ley en donde se le está imponiendo al sistema político una modalidad para elegir, yo prefiero que no la aprueben, honestamente hablando te lo digo. Y dejar a la Junta, bueno, quisiera digo que no se tenga que inmolar en esta ocasión. Bueno, que tenga que entonces asumir el tema de la capacidad reglamentaria que ella tiene en aspectos que son muy específicos. Sí. Que uno no era eso lo que quería. Porque desde que la Junta comience a reglamentar esos aspectos, va a comenzar a chocar con el sistema político. Pero tan grave como sería la aprobación unilateral
por parte de una fracción de un partido político. Eso es grave. Eso es gravísimo, tan grave es eso, pero tan grave como eso sería también que se usaran los dineros públicos del Estado para torcer voluntades dentro de la Cámara de Diputados. Una de las riesgos tiene las primarias abiertas, precisamente, que puede llevar a que los partidos se corporativicen. Porque es que el dinero ahí, señores, ahí sí es verdad que la plutocracia va a ser de la suya. O como dice Luis Abinader, que los presidentes y los alcaldes, los que tienen bajo su control la nómina pública, van a manipular, exactamente. Y eso ha pasado en este país. Entonces, nosotros lo que estamos advirtiendo es, o sea, tratando de ver de qué forma se crea la conciencia. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo, eventualmente, si se aprobase eso, o sea, cómo el sistema político se va a comportar. Porque es que todos los partidos, la mayoría, porque tú no puedes aprobar una ley sin el consenso de todo el sistema. O sea, el hecho de que ahora de que el PRD, porque está aliado al partido de gobierno, una facción del partido de gobierno, y del PRD una facción, y del PRD una facción porque ahora Guido Gómez representa otro grupo. Entonces, el hecho de que esos sectores que son minoritarios en principio quieran imponer una ley, esa ley no va a contar con la legitimidad. Sí, pero está de acuerdo con los que arguyen que bueno, que todas estas estratagemas no es solamente para que no haya reglas, para que no haya ley de partido, sino también para facilitar la reelección presidencial. El problema es que el tema de la reelección presidencial es más complicado. Porque la única forma que tiene el presidente Medina de reelegirse es modificando la Constitución. Ahí se inventaron un recurso que tuvieron que retirarlo. Que yo no sé si ustedes vieron la posición de la Fundación. Claro que sí. Donde fuimos muy claros. Claro. Y explicábamos desde el punto de vista técnico y constitucional de qué era de lo que se trataba ese adefesio. Pero yo me sorprendí de que la Comisión de Venecia, cuando dio los argumentos respecto al tema de la reelección, pero coincidía con todos los argumentos que había fijado la Fundación de Institucionalidad y Justicia. Y ahora quieren, de una u otra forma, desmeritar a la Comisión de Venecia. Y los que los desmeritan no saben que la Comisión de Venecia está compuesta, no, porque es que aquí vamos a tener que hablar con claridad. Además tenemos que plantear esto hasta el punto de vista académico. Esa Comisión de Venecia está conformada por los más connotados juristas de Europa. Y fueron los que trabajaron en todo lo que fue el desmonte de la URSS. O sea, fueron los que diseñaron de la Unión las Soviética. Estructuras institucionales de todos esos países que se deslindaron. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. No. Sí. Además es un órgano consultivo no solo para la OEA, sino para para el mundo entero. Y lo que está diciendo, parte de lo que está diciendo es que reelegirse el presidente no es un derecho fundamental, no es un derecho humano. Pero yo no sé quién era. Bueno, lo que pasa es que ¿se lo han inventado? Lo que pasa es que han querido utilizar también los tribunales constitucionales para un tema que es político judicializarlo. Sí. Yo no sé si ustedes están entendiendo el concepto, pero claro, de eso es de lo que se trata. Claro. Entonces, tribunales constitucionales se han prestado a ese juego. Cuando ellos saben que el tema de la reelección, con lo que tiene que ver es con el derecho a la participación. ¿Y el de aquí podría prestarse a ese juego? No me parece, porque ya el Tribunal Constitucional hay decisiones que van en la dirección, yo creo que de una u otra forma coincide con algunos de lo que fueron los razonamientos de la Convención, de la Comisión de Venecia y de la Fundación. ¿Cómo usted explica la actitud del presidente Medina de estimular a sus seguidores a que hagan lo que iniciaron ayer en el Senado de la República y que a juicio de muchos se va a producir también en la Cámara de Diputados? Bueno, yo lamento, o sea, honestamente hablando, que esa sea la visión del presidente. O sea, cada quien tiene su derecho de ver la vida, eso yo lo entiendo y lo respeto. Ahora, en la actual coyuntura, y lo estoy diciendo hoy, aprobar eso sería una locura para el sistema político. Y me preocupa que se ande por esos predios, porque si eso pasa, el
el sistema político se va a desplomar. Porque la militancia política de los partidos políticos, que han sido muy pasivos en esto también, Sí. vamos a estar claros, Definitivamente. y algunos han actuado de manera irresponsable, no se están dando cuenta que ese entusiasmo que se da a lo interno de los partidos políticos en todos esos procesos se va a diluir. Yo te pregunto a ti, ¿qué tiene que ver tú o yo en un proceso interno de un partido? Yo te pregunto, ¿cómo es posible que quienes están defendiendo las primarias abiertas, una de las justificaciones que dan es, oigan eso, señores, que las primarias abiertas van a contribuir a la democracia interna de los partidos políticos? Cuando las primarias abiertas lo que procuran es la participación de personas que no son miembros del partido. Claro. Eso contribuye Y a que la sean democracia inclusive- interna de los partidos políticos. Y podrían ser hasta de otros partidos. Bueno, Simpatía de otros. Pero Sí. tú sabes que eso ha Sí. pasado aquí. Sí. Claro. Y estamos exponiéndonos, aunque se está hablando de que va a ser con el padrón de la Junta, pero ustedes saben cómo las cosas muchas veces Claro. funcionan en este país. Claro. Y el que tiene el poder pudiese, no digo que lo va a hacer, uno tiene que ser respetuoso, Ujú. pudiese manipular el proceso interno de un partido político. Es una realidad. Bueno, no podemos aprovechar su presencia aquí para hablar de otros temas vinculados a la institucionalidad, como Vamos es a el ver. tema de la corrupción. Hay jueces, inclusive, sentados en el banquillo de los acusados por Y corrupción. qué bueno que estén sentados. Hay políticos, pero los políticos casi nunca caen presos. ¿Qué cosa? Nadie cae preso en este país. Por corrupción, ¿verdad? No, nadie. Porque, oye, aquí se ha diseñado un modelo que va a haber que comenzar a combatir. Yo oía, por ejemplo, al presidente de la Suprema Corte de Justicia ayer decir, que lo reseñó el periódico Hoy, dicho sea de paso, que frente a los jueces que han destituido por malas prácticas y por corrupción, vamos a hablar claro, sobre todo la última que destituyeron, en donde le hicieron hasta grabaciones, en fin, Sí. Ligado al que narcotráfico. él no tiene que ver con la parte que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria. En parte él tiene razón, que eso es una cuestión del Ministerio Público. Oigan, ¿qué es lo que está pasando en este país? Lo que está pasando en este país es que aquí se ha diseñado un mecanismo para que el que cometa un acto de corrupción, la sanción sea una amonestación. Cuando digo que la sanción sea una amonestación, es la destitución. En el peor de los casos. La destitución. En el peor de los casos. La destitución. Sí. Pero eso es una amonestación, eso es una sanción administrativa. Entonces, cuando hay tipos penales, nadie actúa, absolutamente nadie. Yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿qué funcionario por haber sido sindicalizado de un acto de corrupción, qué funcionario en donde inclusive existen informes recientes, Y pruebas. en donde realmente se determinó que hubieron irregularidades? ¿Qué funcionario sobre la base de una auditoría que se haya hecho, que revele que hubieron irregularidades, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué funcionario ustedes conocen de cualquier instancia, ejecutivo, judicial, congresual, instituciones descentralizadas? ¿Qué funcionarios ustedes conocen que han sido sometidos a la justicia? Y en el caso de que lo Dígame sometan, uno. Sí. que haya sanción. Al menos que no sea por un escándalo o porque haya habido un hecho de sangre. Por ejemplo, el caso de la ONSA. ¿Cuántos años no duraron ustedes aquí, que yo lo oí, lo escuchaba, advirtiendo las situaciones que se estaban presentando en la ONSA, que se venían cometiendo situaciones de irregularidad, que era evidente que en esas instituciones la ley de compras y contrataciones, que es verdad y que yo sostengo la tesis de que eso no sirve para nada, pero por lo menos tú tienes que guardar la forma, no se utilizaba. ¿Cuántos años duramos advirtiendo eso? Y hubo que matar a un abogado en situaciones que no quisiera que habláramos aquí, porque a mí también, Sí. después de todo era un colega. Tuvo que haber matado o asesinado a ese muchacho para que se revelara lo que estaba pasando acá ahí sí. y para que la Cámara de Cuentas interviniera en la institución. Pero Sí, aún la Cámara de que Cuentas. dicho sea de paso. Aún la Cámara de Cuentas Sí. no ha rendido un informe de Exactamente. auditoría. Y es, Pero- y es Vox Populi Pero que lo frente a la tiene. Vox Populi durante años, Sí, sí.
ahí hay problemas, ahí hay situaciones irregulares, hay una serie de proveedores que son los mismos. Sí. Ahí la página web no refleja, por ejemplo, cuando son compras en donde tú, por comparación de precios, eso no está funcionando. ¿Y cuándo fue la Cámara de Cuentas? Cuando mataron a este muchacho. Forzado por la Entonces, opinión ese es pública. el sistema que se ha instalado aquí. Sí, y qué varita mágica para hacer coincidir como que en estos últimos días se mueve lo de la onza paralelamente a lo que está pasando en el Congreso. Bueno, qué o por casualidad, ejemplo, qué cómo casualidad. sacan, o cómo se saca el tema nacionalista. Sí, Vamos a estar claros. Claro. la campaña. En donde uno tuvo que pronunciarse la semana pasada también, frente a unos recursos que se han sometido ahí, frente a la ley 169, que aunque es una ley que es imperfecta, es una ley que de una u otra forma está tratando De enmendar. de ver cómo darle respuesta a temas muy complicados, que fue el fruto de un consenso político y social, Claro. etcétera, 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 que por la implementación de esa ley, bien o mal, nos sacaron de una lista negra, y a un grupo de ingeniosos se le ha ocurrido someter recursos de inconstitucionalidad, y a un grupo se dice que estaban tratando de ver cómo la declaraban inconstitucional, o por cómo una sociedad se Sí. puede mantener al margen Y de hay- situaciones de esa Y naturaleza. hay quienes Sí. defienden la institucionalidad por un lado y se oponen a hechos tan simples como un diálogo, una mesa de diálogo en la que el gobierno se compromete a hacer con un organismo internacional donde Pero, señores, estamos muy mal. yo no quisiera pensar que estamos perdiendo el juicio. Sí, ¿Qué es lo que y está cuando pasando? es No el sé. mismo país el que invita a esa comisión internacional. Que de fue una buena derechos iniciativa del humanos. No, gobierno. de la para mí CID. esa es una jugada maestra del gobierno. Claro. Porque es una forma también de tú decirle en esa mesa. De mejorar las la cosas que imagen se están nuestra también haciendo. a nivel Ven internacional. acá, que tú entiendes. Porque de una vez ponen sobre la mesa un tema que ni siquiera es el debate de esa mesa, No. que es la nacionalidad. Pero cuando tú te ves, tú lees la agenda, pero es que eso no es lo que se va a debatir ahí. Es lo que se va a debatir son otras cosas. Sí, Cómo ha ido avanzando el país en materia migratoria, en fin. Nosotros tenemos que ir desmontando mitos, ¿eh? Y Sí, sobre mira el tema, cómo está Chile. Chile el ahora tema- mismo acaba de anunciar que Claro, va a su plan de regularizar, regularización. dotar de, Y eso de beneficia a los papeles, de dominicanos. Y eso ha identificación creado- a 300.000 haitianos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos, Bueno, dominicanos hay peruanos. 45.000 Sí, sí, sí. registrados. Sí, sí, sí. Yo te pregunto, ¿y eso ha generado una crisis Esto- en Chile? No, Pero le digo, están atentando contra la soberanía de Chile, imagínate. no, yo creo que las cosas también hay que ponerlas Y del, de su tamaño. y del caso de Brecht, ¿se va a quedar eso así? Bueno, yo aspiro, yo soy una persona, Optimista. sí, demasiado optimista, me dice mi mamá. Aunque dice ella que ella nunca había visto una persona que se haya buscado tantos problemas en tan poco tiempo. Pero yo soy optimista. Algo bueno tendrá que pasar con ese caso. Algo bueno. Porque yo sostengo la tesis que si ese caso, por eso es que yo estoy apostando al éxito de ese proceso. Porque si ese proceso fracasa, eso nos va a traer muchos problemas. Silvio Arturo, pero por ejemplo, un instrumento en la Cámara de Cuentas para determinar las sobrevaluaciones en cada obra, No, y déjame- cuyos montos y- sobrepasan lo que se ha tratado hasta y yo ahora. te voy a decir algo. Entonces, No, yo- óyeme, si no tenemos el marco Espérate, yo te voy a- jurídico, Tú has dado en la llana. Mira, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia 2 que dicen que solamente son válidas en asuntos judiciales las auditorías de la Cámara de Cuentas. Mira lo grave que tú estás diciendo. El Ministerio Público solicitó un plazo adicional de 4 meses, entre otras cosas para que la Cámara de Cuentas le Hiciera su remitiera las auditoría. auditorías. Ya faltan 2 meses para esos 4 meses. Ujú. Número 1. 8 semanas. Es decir, que los informes de la Cámara de Cuentas y los informes de la Dirección General de Impuestos Internos y los informes de la Superintendencia de Bancos en ese proceso van a ser clave. Yo a lo que aspiro, por eso cuando ese caso se reveló, digámoslo así, nosotros decíamos que habían 3 instituciones que eran claves y que eran no había ni que ir a Brasil ni nada de esa tontería.
Para mí es más importante la prueba de aquí, inclusive que la que eventualmente puedan designar. ¿Por qué? Porque cuando tú cruzas lo que te pueda dar impuestos internos, cuando tú cruzas lo que te pueda dar la superintendencia de banco, lo que eventualmente te pueda dar la Cámara de Cuentas, mira, Ana Mitilda, yo fui Ministerio Público, yo fui Procurador General Adjunto, ahí no hay para nadie. Y una de las quejas que nosotros como fundación siempre hemos tenido es la ausencia de la Dirección General de Impuestos Internos en estos procesos. Que generalmente ha habido una inercia, el mismo Ministerio Público históricamente nunca ha hecho uso de esa institución, que es una herramienta clave en materia de corrupción. Porque si usted no puede justificar lo que usted tiene, si usted no puede justificar que usted pagó sus impuestos como un voto motivado disidente de la magistrada Miriam Germán, si usted eso no lo puede justificar, ¿de dónde sacó usted eso? O sea, aquí perseguir la corrupción, yo no sé por qué a nosotros se nos hace tan difícil, pero yo no creo que eso sea tan difícil. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera que presente el Ministerio Público en el tribunal? No, yo a lo que aspiro es, frente sobre todo a la observación que hizo la magistrada Germán, yo lo que espero, y pienso que en ese camino anda el procurador, con quien he tenido, no conversaciones sobre la base de las pruebas, sino conversaciones de cómo anda el proceso, y yo lo que espero es que las pruebas que él ha recabado, porque tiene varias pruebas, puedan servir para él poder sustentar la acusación ya en el juicio de fondo. Pero se ha hablado en reiteradas ocasiones de que probablemente no sean todos los que están, ni están todos los que son. Bueno, pero acuérdate que en principio, este es el principio del proceso. Cuando eso comience, ahí es que se va a saber cómo real y efectivamente. ¿Y qué espera de la Cámara de Cuentas? Bueno, acerca de las auditorías. Bueno, y ella dijo que necesitaba dinero, cuando pidió dinero, ella primero para dijo que no tenía los recursos. No, ella primero dijo que ella no era competente para hacer esa auditoría. Claro. Y nosotros como fundación, Le demostraron que sí. y ustedes lo comentaron aquí, Sí, sí. porque sucede que esa ley de la Cámara de Cuentas, yo fui uno de los consultores, y yo entiendo que yo me la debo de saber. Está bien. Sí. Tan sencillo como es. Y la Cámara de Cuentas es, en esos casos, la única competente para hacer las No auditorías. solamente competente, sino que la única competente. La única competente. Bueno, y ahí... Pero el la presidente Cámara de Cuentas, Cuentas, la Cámara de Cuentas también está sentada en el banquillo de los acusados de la opinión pública. Se le acusa de ser partidaria, de que hay una presencia partidaria muy fuerte. No, yo lo que ahí. pienso es que se le acusa de ser negligente, se le acusa ahora de legislar para provecho propio. Mira, Hay es muchos problemas. lamentable porque uno hay gente ahí que conoce, pero yo estoy hablando de la institución, Sí, yo no sí, estoy sí. personalizando Claro, nada. claro. Pero desde mucho antes de que esta nueva Cámara de Sí, Cuentas se asentara, ya la institución se había ganado Pero- el nombre, el mote de Cámara de Cuentos. Y, por ejemplo, es una queja generalizada de toda la Que también, gestión dicho sea de paso, anterior de Fue que, una expresión de la fundación, bueno, la Cámara de Cuentas. La Bueno, Cámara de Cuentas. bueno. Pero lo que ibas a decir pero sobre, no, pero que, sobre que esto. las auditorías no son conclusivas. Expresión que me dolió En el después que la periodo hice pública. del Liceo Marte de Barrio, eso era lo que decían los expertos. Sin embargo, que cuando se analizaban las auditorías, no concluían en nada. yo lo que pienso es que las instituciones se fortalecen sobre la base de los procesos. Independientemente de las debilidades que mostró la Cámara de Cuentas anterior, ahí se implementaron una serie de políticas que pudieron haber sido aprovechadas por esta para catapultar la institución. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Por ejemplo, ¿qué es lo que le ha pasado a esta? Vamos a hablar de esta administración. Es que, y voy a hablar de la institución, no estoy hablando de personas. Claro, claro. No me gusta personalizar. Es que cuando las instituciones pierden la legitimidad,
¿qué es lo que ha pasado? Pierden la credibilidad. Entonces, Ese es el tema. ese es el problema. O sea, Ese es el problema. y cuando tú pierdes la credibilidad, entonces no hay confianza. Pero resulta que... Es un problema, es doloroso. ¿Cómo usted valora el hecho de que, pese a todos los reclamos de las instituciones representativas de la sociedad, frente a los reclamos mismos de la sociedad, que el año pasado se movilizó como nunca antes lo habías hecho, contra la corrupción? Y qué bueno que lo hizo. Contra la corrupción y la impunidad. El gobierno y los órganos estatales siguen tan campantes como el que aquel. No se resuelve el problema de la denuncia de corrupción en el CEA. El caso de Brecht, nadie tiene seguridad de lo que va a pasar. Pero vamos a esperar a que pase algo. Pero no pasa nada. ¿A qué usted atribuye esto? Mira, inclusive muchos de los acusados siguen haciendo política como que nada ha pasado. Así es. Al modelo político, a que históricamente los sistemas de consecuencia aquí no han funcionado. Esta es una sociedad que se tiene que revisar. O sea, aquí los valores son relativos. Bueno, el sistema de consecuencia parece que está muy activo, pero para los chiquitos, para los empleados que no le alcanza el sueldo, se buscan un segundo trabajo. Por eso yo sostengo la tesis de que en este país, si esto sigue como va, por eso la importancia de una ley de partidos políticos, una reforma al régimen electoral. Para salvar un poco el sistema. No, para someter al orden ese sector. Sí. Lo que pasa es que, lamentablemente, si esto sigue como va, para tú ser alguien en este país o hacer algo, te va a tener que inscribir en un partido político. En el que la mayoría de la población Oye, ya no cree. Es duro lo que estoy diciendo. Sí, sí. Y le digo eso porque cuando tú estudias la ley de compras y contrataciones, y esa, como ustedes entenderán, que yo tuve casi que inmolarme, esa me la sé yo de memoria, y sé que eso no sirve para nada, más que... Para hacer reglamentos. No, que las licitaciones se pueden manipular. Totalmente, y se manipulan. Imagínate tú que la sanción de que viola esa legislación son sanciones administrativas, no hay sanciones penales. Eso se lo quitaron. Yo no sé cómo los Estados Unidos, y voy a decir, me van a acusar ahora de que yo soy proamericano. Eso me tiene sin cuidado. A mí la cosa, lo que pasa es que me gusta hablarla con claridad. La ley de compras y contrataciones, porque aquí nosotros tenemos que analizar los problemas, es por su causa, no por su consecuencia. La ley de compras y contrataciones se diseñó para financiar el sistema político en la República Dominicana. Para financiar el sistema político. Sí, claro, eso está claro. ¿Por qué ningún partido quiere que esa ley se modifique? Ni siquiera los de la oposición. ¿Ustedes han oído algún partido de la oposición decir o proponiendo una modificación de esa ley? Díganme si ustedes conocen alguna. ¿Y la fijo? ¿Por qué no? Ya nosotros sí propusimos ya, y cosas concretas. Eso hay que transformarlo, o eso no sirve. Conjuntamente con Yocasta Guzmán, que ustedes conocen, que es una de las funcionarias, la pobre, que yo creo que ella tiene vocación al martirio, por lo menos. Cuando tú ves esa ley y tú ves cómo se diseñó el sistema, evidentemente de que aquí nosotros tenemos que... Problemas serios. Problemas muy graves. Usted está abogando entonces por por transformaciones profundas. No, yo creo que aquí vamos a tener que hacer un pacto como hizo Colombia y como han hecho otros países para salvar al sistema, sin lugar a dudas. Pero aquí los pactos se violan. No, pero es una cosa, por ejemplo, hay pactos que, por ejemplo, el del 94, o sea, hay pactos aquí que hemos hecho que han servido para algo, aunque después hemos terminado retrocediendo, pero se han dado pasos, no se crean. Entonces Bueno, necesitamos otra ola de reforma. Nosotros necesitamos como 20 olas de reforma. Bueno, muchísimas gracias. Señores, gracias a ustedes. Y no me inviten siempre que haya... Serio, yo quisiera que ustedes me invitaran un día para que habláramos de la ley de compras y contrataciones y sus eventuales modificaciones. Está aceptado. O sea, en dónde están las trampas de esa Eso ley. es muy interesante. De esa ley. Sí. Bueno, está hecha la invitación. Vamos a coordinarlo para que venga a hablar específicamente. Y lo que quería decir con relación ese a la ley de compra y contratación, y concluyo, esa ley fue el producto del DERECAF,
Una de las imposiciones que puso como contraparte los Estados Unidos para firmar el acuerdo es que aquí hubiera una ley de compra y contratación. Si yo fuera a los Estados Unidos, estoy diciendo una barbaridad, hasta que no se modificara esa ley, no estuviera sentado con el Estado Dominicano. Porque esa ley no resuelve el problema de la compra y contratación. Bueno, siempre es muy grato y desafiante hablar con Servio Tulio Castaño Guzmán. Así que una vez Muchísimas más, gracias. muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a que disfrute de este cafecito Muchísimas Santo Domingo, que todavía está caliente.